Muy amable. Bueno, listo. Entonces, vamos a compartir presentación y iniciamos con las medidas de forma. Entonces, primero que todo, vamos a mirar si nos quedó todo medidas de dispersión, coeficiente de variación, que fue el último que vimos, ok, válido. Coeficiente de variación, listo, sí, vimos coeficiente de variación, entonces entramos hoy a medidas de forma en pleno. Okay. Bueno, están por acá, compartamos. Listo. ¿Qué son las medidas de forma? Hombre, básicamente, como les comentaba en la introducción que les hacía, nos ayudan a identificar los valores particulares de un conjunto de datos. ¿Listo? Y para ello tomamos como referencia la media aritmética y la desviación estándar. Son los datos fundamentales para poder hacer los cálculos de las medidas de forma. La media aritmética, o sea, el promedio, y la desviación estándar de la población o de la muestra que estamos estudiando. Con base en esto, calculamos y hallamos los datos. Vuelvo y les digo, las medidas de forma básicamente lo que buscan es saber qué tan dispersos o hacia qué lado o hacia qué lado están inclinados los datos o los parámetros que estamos estudiando. Y esto tiene unas fuertes, digamos, repercusiones sobre los análisis que podamos hacer de estos datos. ¿Listo? La primera medida de forma que vamos a ver es antes de ver las medidas de forma, tenemos que hablar del coeficiente de asimetría o sesgo. ¿Qué entienden ustedes por sesgo? ¿Y qué entienden por asimetría? Sesgo es como la parte más cercana a la media o a un valor determinado. Profe, asimetría para mí es como no, vamos si lo estamos viendo desde dos partes, que esas dos partes no son iguales. Se podría decir que está más inclinado hacia un lado que del otro. Exacto. Bueno, y eso también es sesgo. Creo que fue Félix el que habló de los caballeros, ¿cierto, Félix? Ya le estoy como conociendo la voz. Sí, señor, yo, Félix. Listo. Pues muchachos, eso lo que la dama que participó, ¿quién es? Qué pena. Claudia Díaz, profe. Hola, Claudita. Ya que hago este comentario, no se me quería pasar. Muchas veces ustedes me saludan por el WhatsApp y me dicen, hola, profe, tal cosa. Muchachos, yo tengo asignados 250 estudiantes. Y la verdad, no tengo guardado el teléfono de ninguno de los 250. No les voy a echar carreta. Todos los WhatsApp los tengo allí, pero no tengo guardado el teléfono de ninguno de ustedes. Entonces, por favor, el favor que les pido cuando me escriban por WhatsApp, y muchos además no tienen foto, tienen una... No es que si tuvieran foto, hoy una niña me la encontré aquí a la vuelta de donde estoy viviendo y fui a comprar un aguacate para el almuerzo y estaba comprando, escogiendo el aguacate y me dijo, profe, y yo le dije, sí. Le dije, ¿te conozco? Me dijo, no, porque nos vemos por clase virtual. Y yo le dije, sí, me imagino. Y me imagino que me conoció por la voz. Y se echó a reír y me dijo, sí, profe, por la voz fue que lo saqué. Yo a ninguno de ustedes, o sea, a diferencia de mis otros compañeros o de los compañeros que tengo acá en la sede de Vélez,
pues muchos a ustedes les dieron clases presenciales y los reconocen, ven la foto y saben quién es, pero pues yo no. Por ejemplo, en esta clase hay muchas personas que participan, Félix, Claudia, Andrés Camilo, Lisset Juliana también me participa mucho, pero también me participa Karen, vean que tengo, o sea, ya veo las fotos y los voy ubicando. Adriana Rucío también me participa mucho, pero pues este grupo es casi de 30 estudiantes, creo, es de los más pequeños que tengo, pues a todos no los conozco. Entonces, por favor, cuando me escriban por el WhatsApp, les pido el favor, antes de, me saludan con todo gusto y me dicen, profe, fulanito de tal, semestre tal, así, programa tal, y ya yo como que los ubico. Sobre todo que hay muchos nombres repetidos, hay una cantidad, a ver qué nombre hay. Hay muchas Lauras, hay muchas Tatianas, hay muchas Jennifer, entonces quedo perdido. Entonces, ese es el favor que les pido. Y También muchos he repetido. no, Félix, no hay muchos. Entonces sí les pido ese favor para que, porque si ustedes se dan cuenta cuando me escriben, yo siempre les digo, perdón con quién hablo y me excuso, pero pues que 250 personas es muy difícil y no, y la verdad no he querido guardar teléfono de ninguno porque pues usted se me llenaría, tendría más estudiantes que contactos en mi teléfono. Entonces, pues por eso he evitado eso. Bueno. Y lo hago también para no crear sesgo. Entonces, ya con esto también voy metiendo en contexto con esto. Sesgo es cuando un lado está más inclinado que el otro. ¿Listo? Cuando usted tiene una balanza y la balanza está más inclinada hacia un lado que el otro porque pesa más, hay mayor masa, la balanza está sesgada a la derecha o a la izquierda donde esté el mayor peso. ¿Listo? Por eso se le llama coeficiente de asimetría o de sesgo. Vamos a ver si, vamos a ver por acá. Si puedo hacer algo aquí. ¿Listo? Esa es una campana de Gauss, ¿cierto? Bueno, cuando veamos probabilidad, que va a ser, todavía nos faltan 2 capítulos, no sé por qué la ponen casi de últimos acá en el programa, pero bueno, cuando veamos probabilidad, vamos a entender un poquito más esta campana. Pero por ahora es una campana, si ustedes se dan cuenta, cuando hacíamos las gráficas y hacíamos los histogramas, pues casi todos y hacíamos las curvas o las líneas, nos tendía a dar una campana. ¿Por qué? Porque los datos siempre tienen un máximo y vuelven a tener una decreciente. Entonces los datos estadísticos por lo general siempre tienden a tener una campana. ¿Esta campana está sesgada a la derecha o a la izquierda? A la izquierda, profe. Tiene un sesgo. ¿Qué quiere decir eso? Está sesgada a la derecha. Si ustedes se dan cuenta, la campana es más grande del lado derecho que el lado izquierdo. O sea, tiene un sesgo. Bueno, yo lo estoy viendo a la derecha. No sé cómo lo ven ustedes. Qué pena. La línea que acabo de hacer está a la derecha, ¿cierto? Pero sí, en la pantalla para ustedes también tiene la misma posición que para mí. Sí, señor, profe, hacia la derecha. Exacto. Entonces tiene un sesgo a la derecha. Ese es el concepto de sesgo, cuando está más inclinada hacia un lado que hacia otro. Por eso se le llama coeficiente, o el concepto que vamos a ver se llama coeficiente de asimetría. ¿Por qué? Porque esta campana de Gauss no es totalmente asimétrica, o sea, está más sesgada a la derecha que a la izquierda. Hay más del lado derecho que del lado izquierdo. Una campana de Gauss totalmente asimétrica
es esto. Cuando nuestra amiga la media... ¡Ay, la sesgué! Bueno. Cuando nuestra amiga la media se encuentra en toda... Se encuentra en todo el centro de la campana. Entonces ahí decimos que es una campana totalmente asimétrica. Y lo que buscan estos coeficientes que vamos a ver es mirar qué tan sesgada está la información. ¿Por qué? Porque si está muy sesgada a la derecha, como en este caso, quiere decir que la mayoría de los datos, o gran parte, sí, la mayoría de los datos, lo puedo decir con suficiencia, la mayoría de los datos se encuentran sesgados en este punto. O sea, no me quedaron muy chiquiticos acá. Vamos a coger este. Ah, no, pinceles. La mayoría de los datos se encuentran... Ay, ¿qué? ¿Y el color? ¿Y el color? ¿Y el color? Ahora sí. La mayoría de los datos se encuentran muy sesgados hacia el lado derecho. Eso es lo que significa sesgo. Ay, no. Vale. Ahí están los datos, se supone. Y la mayoría de los datos se encuentran sesgados hacia la derecha. Listo. Y hay muy pocos datos sesgados hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una simetría en la conjunción de los datos y que la media está muy sesgada o los datos están muy sesgados de la media hacia la derecha o de la media hacia la izquierda. ¿Cómo sabemos eso? Cuando recuerdan que cuando hacíamos el tema de la varianza, los datos daban negativos y después comenzaban a dar positivos. Cuando dan negativos es la parte izquierda, cuando dan positivos es la parte derecha. Pero bueno, con la desviación estándar, pues ustedes saben que como se eleva al cuadrado, todos los datos quedan positivos y por eso se ven todos los datos positivos. Bueno. Entonces, al analizar la distribución de los datos es posible que exista una tendencia. ¿Alguien está solicitando el ingreso? Qué pena. Sí, admitir. Catherine Huiza. Entonces, cuando analizamos la distribución de los datos, es posible que tengan una tendencia hacia uno de los extremos, el derecho o el izquierdo. Y esta tendencia se denomina sesgo y permite mostrar la inclinación de los datos hacia los extremos de la campana. Para describir el sesgo o la forma de la distribución de estos datos, se comparan con la media aritmética, lo que estábamos haciendo en nuestro dibujito, se comparan con la media aritmética para saber qué tan lejos están o qué tan lejos están esa dispersión de los datos de la media. Por eso siempre vamos a comparar el sesgo con la media aritmética. ¿Okay? Entonces, también se puede con cualquier dato de central, con la mediana y con la moda. Si estas medidas son exactamente iguales, se considera que la distribución de los datos es insesgada. ¿Ok? Listo. Cuando la media, la moda y la mediana me dan iguales, entonces digo que tengo una campana totalmente simétrica, como la segunda que dibujé acá. ¿Por qué? Porque en todo el centro de los datos está el dato que más se repite, pues obviamente pues va a ser el más alto, o sea, va a ser la moda. La media, pues va a ser, si se dan cuenta, la media va a ser justamente el promedio de la acumulación de los datos. Entonces, si es una campana totalmente simétrica, pues también va a estar en todo el centro. Y la mediana, si ustedes lo recuerdan muy bien, era el 50% de los datos estaban hacia este lado y el otro 50% de los datos estaban hacia este otro lado. ¿Qué quiere decir? Que la media, la moda y la mediana van a ser totalmente iguales. En algunos de los ejercicios de distribuciones de frecuencia que hemos hecho, donde hemos calculado en sus exámenes, en los ejercicios en clase, la media, la moda y la mediana han sido iguales, pregunto.
No, señor, o sea, siempre son diferentes. Totalmente, muy bien, muy bien. Nunca han sido iguales. Nunca, nunca han sido iguales. Nunca, nunca, ni siquiera dos por lo menos. Por eso es tan difícil que haya simetría de los datos cuando tomamos muestras. Eso es muy complicado. Entonces, muchas de las medidas de forma que vamos a analizar hoy requieren que haya simetría de los datos, por eso no son muy utilizadas. Sin embargo, pues tenemos que conocerlas para saber cuáles son. Por si algún día se nos presenta algún, eso, vea, de que la media, la moda y la mediana sean el mismo dato, eso es como ganarse uno el baloto. O sea, que sea totalmente simétrico, eso es una lotería. Probabilísticamente, que lo vamos a ver más adelante, eso es casi imposible. Pero pues de todos modos hay que mirar. Cuando es totalmente simétrica la campana, decimos que el sesgo es cero. ¿Por qué el sesgo es cero? Porque no hay sesgo ni para la derecha ni para la izquierda. Son exactamente iguales. Entonces no hay sesgo. Entonces el resultado del sesgo es positivo. En otro caso, cuando la media aritmética es superior a la mediana, ojo con esto, la distribución de los datos está sesgada a la derecha. Cuando la media es superior a la mediana, entonces hay una distribución de sesgo a la derecha. O con sesgo positivo, lo que les decía ahorita. Que cuando la dispersión de los datos es a la derecha, es porque los datos, recuerdan que les decía que los datos negativos es porque hay sesgo hacia la izquierda y los datos positivos en la varianza es porque hay sesgo hacia la derecha. Entonces, cuando la mediana es superior a la media, quiere decir que hay un sesgo a la derecha o un sesgo positivo. Y si la media aritmética es inferior a la mediana, entonces los datos tendrán un sesgo a la izquierda o un sesgo negativo. ¿Okay? Entonces tengan muy en cuenta estas dos claves que les estoy dando. Cuando hay sesgo cero, quiere decir que no hay sesgo. O sea, que la campana es totalmente simétrica, primero que todo. Cuando la media es mayor que la mediana, hay un sesgo hacia la derecha. O sesgo positivo. Y cuando ocurre lo contrario, que la media es menor que la mediana, hay un sesgo hacia la izquierda. O sesgo negativo. Entonces, representado gráficamente, entonces, moda, mediana y media idénticas, insesgada o una curva totalmente simétrica. Sesgo positivo hacia la derecha, entonces la media, que es la que está más a la derecha, es mayor que la mediana y la moda, que es la que más se ve, pues es la que está en la cúspide de la campana, pues es aún menor que la mediana y que la media. Entonces se dice que es un sesgo positivo porque la mayor concentración de datos, y por eso la media está por acá tan botada a la derecha, están hacia ese lado. Y cuando ocurre lo contrario, que la media es menor que la mediana, entonces hay un sesgo hacia la izquierda. Entonces, gráficamente lo estamos representando acá.
¿Listo? Si alguien está dibujando, me avisa para no pasar la diapositiva o... Bueno. El sesgo mantiene una relación directa con la media aritmética. Si ustedes se dieron cuenta, dependiendo de dónde está la media, pues ¿por qué dependiendo de dónde está la media va a haber dónde va a estar el sesgo? Porque la media por lo general se da por la mayor concentración de datos. Entonces, donde hay más datos concentrados es donde va a estar nuestra amiga la media. Entonces, siempre va a haber una relación directa entre el sesgo y la media aritmética. Es decir, si la media se afecta por valores extremos, esto se verá reflejado en el sesgo. Claro, si yo tengo unos valores muy elevados, positivos, entonces eso va a dar que el sesgo sea positivo. O si tengo unos valores negativos, muy pequeños, esto va a hacer que la media esté muy inclinada a la izquierda. La distribución la distribución siempre se va a comportar de forma simétrica. En tal forma, existe una compensación entre los valores grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengo valores muy altos, pero también tengo valores muy pequeños, lo más probable es que la media, entonces, ¿qué ocurra? Pues la media se va a encontrar en todo el centro, porque va a haber una compensación. Como hay tantos valores pequeños de un lado y tantos valores grandes del otro, esto me va a dar una compensación que va a hacer que la media se encuentre de forma simétrica. Entonces, ¿cómo calculamos la simetría de un conjunto de datos? Entonces, hay varios coeficientes. Entonces, son los que vamos a analizar el día de hoy. ¿Cuáles son estos coeficientes y cómo se comportan? Okay. El primero, el coeficiente de Pearson. ¿Qué hace el coeficiente de Pearson? Nuestro amigo el coeficiente de Pearson lo que hace es que toma o relaciona la diferencia entre la media aritmética y la moda con la desviación estándar. Es un coeficiente muy fácil de calcular. No se utiliza con frecuencia en la práctica, ¿ok? O sea que solamente por lo general se utiliza con datos sin agrupar, ya que la distribución de los datos debe ser unimodal. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber una sola moda y esta debe ser moderada o ligeramente asimétrica. Condiciones que no se observan de forma directa en la distribución de los datos agrupados, por lo que resultan ser muy exigentes. El coeficiente de Pearson varía entre 3 y menos 3. ¿Y por qué varía entre esto? Recuerdan que la desviación estándar para que ocupara un 99%, lo veíamos por allá creo que en la última clase, tenía que estar entre 3 desviaciones y menos 3 desviaciones, que es donde se agrupan el 99% de los datos. Por eso la desviación de Pearson da esto. Pero vuelvo y digo, esta desviación no se utiliza para datos agrupados. ¿Ok? Simplemente para datos sin agrupar. Entonces, su cálculo es la media menos la moda sobre nuestra amiga la desviación estándar. Entonces, vamos a mirar por acá. ¿Dónde tengo esto? Por acá. Forma, calificación, medida diferencial, listo. Bueno, entonces, vamos a sacarla con esta tabla que tenemos acá. ¿Listo? Entonces voy a llevarla por acá.
¿Cómo? Bueno, entonces, decíamos, coeficiente de Pearson. Igual a la media menos la moda sobre la desviación estándar. Tenemos la media, tenemos la moda, el dato que más se repite. ¿Cómo calculamos? ¿Alguien recuerda cómo se calcula la moda para datos sin agrupar? ¿No? ¿Lo recordamos? Medidas de tendencia central. Vamos a caer aquí, tenemos la exposición. Tan. Media aritmética, media aritmética, media aritmética, media aritmética, mediana, listo, mediana. La moda, listo. Listo. Entonces, para obtener la moda de un conjunto de datos que están sin agrupar, se construyen las frecuencias y se ubica el valor o la característica que corresponde a la frecuencia mayor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, teníamos un dato de lo siguiente, son los resultados obtenidos al indagar a varias personas por el color de preferencia, blanco, azul, rosado, negro, morado, al construir las frecuencias en preferencias tal. Entonces, se construye las frecuencias para los datos y dependiendo del valor que más se repita o el mayor valor, construimos la moda. Tenemos 3, 5, 4, 5, 4, 2, 3, 2, 7, 3, 3 y 4. ¿Tenemos una moda en estos datos, muchachos? No, señor. No. ¿Por qué no tenemos una moda? Porque no hay datos repetidos. Todos son No hay diferentes. datos repetidos. No tenemos datos repetidos. Totalmente, totalmente cierto. Entonces, para poder hallar este cálculo, pues vamos a hacer un poquito arbitrarios y vamos a colocar un dato igual en estos. 3, 5, 4, 5, 4, 2. Vamos a suponer que este dato es 3, 5. ¿Listo? Entonces, calculemos la media hora igual esto entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 7. 7. 7. 67 lo dejamos fijo. 1. Vamos a dejarlo acá. 25,7 entre 7. 3,67. ¿Listo? Coeficiente. Entonces, ahora sí. Tengo la media aritmética, que es 3,67, y tengo la moda.
que es el 4. El 3,5. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué me queda faltando para poderlo hallar? La desviación estándar. ¿Recordamos cómo es la desviación estándar para datos sin agrupar? A ver. Regresión y correlación. Este es el tema de la siguiente semana. Medidas de dispersión. Entonces, miramos a ver cómo es la desviación estándar para datos sin agrupar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, miremos a ver cómo calculamos la varianza. Ok, la sumatoria de los datos menos, listo. Entonces, la desviación, la varianza es igual a la sumatoria de las muestras menos la media elevado al cuadrado sobre n menos 1. Entonces, vamos a ver cuál es la desviación estándar de estos datos. Entonces, sí me toca colocar acá. Sí, sí. ¿Listo? Entonces, igual los datos menos la media de acuerdo a esto que estamos mirando acá, ¿ustedes qué creen que daría esta gráfica? ¿Daría un sesgo positivo o un sesgo negativo con lo que estamos viendo en los datos de la varianza? Yo diría que negativo, profe. ¿Por qué? De acuerdo a lo que viste. Porque Angie Paula, ¿puedes escribir el por qué? A ver qué nos escribió Angie. Don Carlos Miguel, muy buenas noches. ¿Por qué creen que daría un sesgo negativo? Y ya lo dijimos, pero quiero que lo interpreten de acuerdo a lo que estamos mirando allí. profe, ¿Sí? yo creo que es negativa porque viendo los datos de la varianza, hay más cantidad de datos negativos. Entonces, al hacer la totalidad de esos datos, sería menor al valor de la media, ya que la media está positiva. Por eso estaría. Exacto. Es así, es así. La media es inferior a la mediana, muy bien. Pero, ojo que aquí no hemos... Angie, me saliste campeona, ¿no? Si fue Angie, la media es inferior a la mediana. Porque, si se dan cuenta, no hemos calculado la mediana. Pero lo podemos inferenciar porque ¿cuántos datos dan negativos? 1, 2, 3, 4. De 7 datos, 4 son negativos y solo 3 son positivos. ¿Qué quiere decir esto? Si hiciéramos el histograma, pues habrían unos datos muy sesgados, los datos negativos serían mayores y por eso me daría con un sesgo a la izquierda. Recuerden que cuando hablamos de la varianza, decíamos que la varianza no nos ayudaba en mucho porque los datos daban negativos y positivos y por eso había que elevarla al cuadrado, pero que la varianza no era un dato de dispersión confiable. ¿Por qué? Porque al elevar los datos al cuadrado me daban unos valores muy locos, o sea, muy grandes, que no me ayudaban como a identificar muchas cosas. Por eso siempre lo elevamos al cuadrado. Bueno, entonces aquí vamos a colocar x menos
media. ¿Listo? Entonces ahora aquí vamos a colocar x menos media al 94 al cuadrado. Estos datos al cuadrado. Entonces hay dos formas, ¿no? Cojo el dato al 94, lo elevo al cuadrado y listo. O hay otra forma que es, si están usando Excel, ¿no? Potencia, coma, la que lo voy a elevar al cuadrado. Como ustedes quieran, quiero. O hay otra forma, pues la mejor de todas. Este por este. También, cualquiera, ¿listo? Son tres formas de. Ahí tenemos nuestro. Pero dice que es la sumatoria. Entonces vamos a hacer la sumatoria. Ya tenemos la sumatoria. ¿Listo? Y ahora sí puedo hallar el coeficiente de Pearson. ¿Por qué? Ah, no, todavía no tengo la varianza. Apenas tengo la sumatoria, tengo el numerador, falta el denominador. Entonces ahora sí, varianza S al cuadrado. A esto sobre n menos 1, n menos 1. ¿Listo? Punto 36. Ok. Esa es la varianza. ¿Y cuál es la desviación estándar? ¿Alguien recuerda? La raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de la varianza. Punto 60. Ahí tenemos. Entonces, coeficiente de Pearson, allá vamos. ¿Por qué lo estamos haciendo con datos sin agrupar? ¿Por qué lo estamos haciendo con datos sin agrupar? ¿Qué decía la teoría? Media, ¿dónde está la media? Menos la moda, ¿dónde está la moda? Sobre la desviación estándar. Coeficiente de Pearson, punto 28. Okay. Lo estamos haciendo sin datos, sin agrupar, o sea, sin tabular, o sea, sin haber hallado frecuencias, sin haber hallado, sin haber hallado límites o intervalos, porque recuerden que la teoría decía que nuestro amigo, el coeficiente de Pearson no se utiliza con frecuencia en la práctica, ya que la distribución de los datos debe ser unimodal, moderada y ligeramente asimétrica. Ligeramente. ¿Okay? Entonces, por eso es muy complicado. Y por eso se utiliza más que todo en datos sin agrupar. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos uno. Sigamos con el siguiente coeficiente. Coeficiente de Bowley. Este es el menos usado debido a las altas exigencias para emplearlo. Se requiere que tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho de la distribución de los datos presenten un comportamiento similar. ¿Y qué les decía? Que para que el lado izquierdo y el lado derecho sean iguales, ¿qué hay que hacer? Que eso es una lotería. O sea que debe ser totalmente simétrica la campana para utilizar el coeficiente Bowley. De lo contrario, no es imposible estimar su asimetría. El cálculo se basa en la posición que presentan los cuartiles y la mediana. Y la medida de Bowley varía entre menos 1 y 1. ¿Okay? Bueno, decíamos que nuestro amigo, el coeficiente de Pearson varía entre menos 3 y 3. ¿Y cuánto nos dio? Nos dio 0.28 el coeficiente. Ese es el sesgo que tiene. Tiene 0.28 ¿qué? Pues de la calificación de cuánto era. La calificación estaba ¿qué? En decimales. Frente a las calificaciones tenía un 0.28 de sesgo. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Listo. Estábamos en el coeficiente Bowley. Entonces, el coeficiente Bowley se halla con los cuartiles. El cuartil 3 menos, la sumatoria del cuartil 3 más el cuartil 1 menos 2 veces la mediana sobre el Q3 o el cuartil 3 menos el cuartil 1. Aquí solamente se los voy a dejar representado. No vamos a hacer cálculos porque, como les dije,
Para emplearlo se requiere que tanto el extremo izquierdo como el derecho de la distribución de los datos presenten un comportamiento muy similar. Y como eso es una lotería, pues sería algo tonto. Sin embargo, lo dejo referenciado para que lo tengamos en cuenta y sepamos cuál es la fórmula, ¿ok? Se utiliza o se calcula con los cuartiles. Cuartil 3 más el cuartil 1 menos 2 veces la mediana sobre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Okay. Ahora viene el hombre que sí se utiliza bastante y con el que básicamente se trabaja mucho. El coeficiente de asimetría de Fisher es el más utilizado de todos. ¿Por qué? Porque está basada en las desviaciones que presentan los datos con respecto a la media. Si ustedes se dan cuenta en la fórmula, lo que hacemos es restar los datos menos la media. Entonces, presenta o nos muestra las desviaciones que tienen los datos menos la media. Es el coeficiente más usado para determinar la simetría de un conjunto de datos, debido a que no es afectado por valores extremos. ¿Qué quiere decir eso? Que como se resta es con la media, o sea, no utilizamos ni la moda, como en el coeficiente de Pearson, ni la mediana, como utilizamos en el coeficiente de Bowley, sino que utilizamos la media menos los datos, entonces no está afectado por los datos extremos. ¿Cuáles son los datos extremos? Son los datos que me dañan la mediana, son los datos que son muy altos o son los datos que son muy bajos. Entonces esto hace que la dispersión sea mayor. Como lo resto es con la mediana, perdón, con la media aritmética, entonces hace que no se me afecten la comparación o la simetría de los datos. ¿Qué vincula? Pues hombre, vincula solamente la media y la desviación estándar. La fórmula para su cálculo es la siguiente. Entonces, para datos sin agrupar es la sumatoria de la resta de los datos menos la media, pero elevado al cubo, sobre la cantidad de datos por la desviación estándar al cubo. Y para los datos agrupados, lo único que cambia es que se multiplica por la frecuencia de los datos. Es el único dato que cambia, ¿ok? Entonces vamos a utilizarla. Bueno, aquí dice, como dato curioso, dice que para determinar el sesgo se sugiere utilizar el coeficiente de asimetría de Fisher y es el que vamos a utilizar. Siempre es el que más se utiliza. Por lo que les digo, no utilizo ni mediana, no utilizo moda. En cambio, al utilizar la media, estoy evitando utilizar o que haya un sesgo con respecto a la media con base en los datos extremos. Entonces, es el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque es confiable analizar su similitud, la distribución de los datos y la distribución normal. Además, el valor obtenido es similar con el estimado por el Excel. Uno puede calcular en Excel la simetría de los datos y el valor que da la simetría de Fisher es muy similar al que nos arroja nuestro amigo el Excel cuando hacemos cálculo de parámetros estadísticos, pero esto lo vamos a ver hacia el final del curso, cómo hacemos esto. Bueno, entonces calculemos los datos. Entonces, decíamos que para datos sin agrupar es igual a la resta de los datos menos la media, perdón, la sumatoria de la resta de los datos menos la media elevado al cubo sobre el número de datos por la desviación al cubo. ¿Listo? Y para los datos agrupados es igual, simplemente que se multiplican los datos, obviamente, por la frecuencia de estos. Listo. ¿Listo?
Listo. Entonces, calculemos. Entonces, utilicemos este mismo. De estos datos, ¿qué me sirve? Este es para sin agrupar. Entonces, coeficiente de Fisher. Datos sin agrupar. ¿Qué es lo único que tendría que hacer acá? Para hallar el coeficiente de Fisher con estos datos sin agrupar. De lo que ya había usado, ¿qué es lo único que me falta? A ver, para poder hallar el coeficiente de Fisher en datos sin agrupar. No me duerman. La mediana. No, en el de Fisher no necesito la mediana. El que necesito la mediana es el de Bowley, pero ese no lo vamos a omitir porque es digamos que se requiere que estén los datos totalmente simétricos para poder calcular. Pues muchachos, puede utilizar la misma fórmula. Alguien contestó por acá. A ver, ¿qué Profe, dijeron? sí, aquí digo que la media. Ah, solo la media. Pero es que ya yo tengo la media, listo. Bueno, aquí tengo la moda, tengo la media, listo. Pero de la fórmula que utilizo, tengo x menos media, ya la tengo. Tengo x menos media elevada al cuadrado, pero aquí me piden x menos media elevada al cubo. Entonces, es lo único que cambio. Entonces, este dato elevado al cubo, o esperen, control Z, para no dañar esto, que pues no digan, ay, profe, no, vamos a hacerlo. No seamos flojos. Yo mismo me voy a criticar ese pedacito. No voy a ser flojo. Control C. Vamos a hacerlo aquí abajito. Control B. Aquí. Ya tengo x menos media, pero me dice que es la sumatoria de x menos media elevada al cubo. Entonces ahora x menos la media elevado al cubo. Entonces igual esto al 94 elevado al cubo. O esto, perdón, potencia, vamos a utilizarlo con esto, de esto, coma, elevado al cubo, despliego, la sumatoria, me dio negativo, o sea que es un sesgo ¿qué? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien, pero vamos a ver si es así, ¿no? Ahora vamos a hallarla. Ya tengo la sumatoria, tengo n. Perdón. ¿Adivinen qué?
¿Qué De pasó, todos profe? modos, ¿En qué parte nos necesito... equivocamos? ¿Cómo, Félix? ¿En qué partes nos faltó? Ok. ¿Qué ocurre? Que tengo que, la fórmula me pide desviación estándar y para hallar la desviación estándar tengo que hallar la varianza. Y para hallar la varianza tengo que tener este dato elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí primero elevo al cuadrado para hallar la varianza y luego la elevo al cubo. No se preocupen. Listo, 2.21. Entonces, hallemos la varianza primero, s elevado al cuadrado es igual a este dato sobre n menos 1. Punto 36, muy bien. Ahora sí hallo la desviación estándar igual a la raíz de aquí, punto 60. ¿Listo? Estos datos ya los había calculado acá. Ahora sí, vuelvo y como necesito elevar los datos menos la media al cubo, x menos media al cubo, igual esto al 94 al cubo, listo, lo tengo, saco la sumatoria, punto 22 me da negativo, y ahora sí hallo el coeficiente de Fisher. Coeficiente de Fisher. Igual. Entonces, dice, sumatoria de los datos menos la media elevada al cubo. Aquí está. Sobre n por la desviación estándar. 0.05315543 me da esa desviación, me da ese coeficiente de Fisher. ¿Quiere decir que va a tener un sesgo o que tiene un sesgo hacia dónde? Ahora sí. Hacia la izquierda. A la izquierda. Entonces, sesgo a la izquierda. ¿Listo? Bueno. ¿Qué nos dice nuestro amigo? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Señora. No sé si. Es que en la fórmula decía que la desviación estándar al cubo se deja la del cuadrado. ¿No la elevé al cubo? Ah, sí, perdón, profe. Ya. Sí. Pero espérate. Gracias. Desviación estándar al cubo. Muy bien. Sesgo a la izquierda. ¿Listo? Entonces, dícese que debe tenerse en cuenta que el análisis del sesgo se realiza a partir del signo que arroja. ¿Listo? Entonces nos dio negativo. Quiere decir que va a tener un sesgo negativo o va a tener un sesgo a la izquierda. Y particularmente para el coeficiente de Fisher, mientras más se aleje del cero, mayor ese es el sesgo. ¿Ok? Mientras más lejos esté del cero, mayor va a ser el sesgo. Tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces ahí está. Si el sesgo es mayor a cero, va a ser un sesgo positivo o a la derecha. Si el sesgo es igual a cero, ¿para qué? Va a ser un sesgo totalmente simétrico, o sea, no va a haber sesgo. La moda, la mediana y la media aritmética van a ser iguales. Y si el sesgo va a ser negativo, quiere decir que va a ser menos cero. ¿Ok? Aquí nos dan un dato.
bueno, son el mismo que estamos haciendo. Listo. X 2.66 en listo. A nosotros nos cambia. ¿Por qué nos cambiaste? Porque yo cambié uno de los datos. Listo, sí. Bueno, pero también decíamos, muchachos, que hay que hacer uno para el datos agrupados. Entonces vamos a coger uno de los ejemplos que hemos estado trabajando, medidas de dispersión. Vamos a colocar este, que creo que fue el del examen que estábamos trabajando. Y nos lo vamos a llevar para acá. ¿Listo? Tengo la media. Aquí no hay nuestro amigo. Aquí está. Entonces, ojo, hacemos lo mismo, sino que simplifiqué para no tomarnos más tiempo de la clase. Necesitamos hallar la varianza y la desviación estándar. ¿Y cómo hallamos la varianza? Es la misma fórmula, pero tenemos tenemos los datos elevados o la sumatoria de los datos elevados al cuadrado, pero se multiplican por n. ¿Qué es n? La frecuencia absoluta de los datos. Y esto lo restamos sobre n menos 1 menos la media elevada al cuadrado. Y esto nos da nuestra amiga la varianza. ¿Okay? Y tenemos nuestra desviación estándar, que es la raíz de esos datos, que nos da en este caso 17.25. Hasta ahí tenemos la varianza y la desviación estándar. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hacer lo mismo, vamos a elevar x menos la media cuadrada elevada al cubo. ¿Alguien me recuerda en los datos agrupados qué tomamos como valor de x? A ver. La marca de clase, bien, muy bien, Angie Paola. Excelente. Entonces, vamos a hacer x menos, perdón, x menos la media elevada al cubo. Vamos a hacerla por partes. Primero x menos la media. Bueno, sí, hagámoslo de una vez para no demorar tanto. Entonces,
la marca de clase menos la media, como fija, elevada al cubo. Ahí está. Y todo esto lo multiplico por n. N sub i. ¿Y qué es n sub i? ¿Alguien me recuerda? La frecuencia. La frecuencia absoluta. Muy Sí, bien. Frecuencia relativa. No, la absoluta. ahí, Absoluta es. Ojo. la frecuencia normalita. Sí, señora. Listo. Ahí está. ¿Listo? Sumatoria. Ahí está. ¿Por qué hago esto? Hombre, les recuerdo la fórmula. Sumatoria de la frecuencia absoluta por X, que es la marca de clase, menos la media elevada al cubo, sobre el número de datos por la desviación estándar al cubo. Entonces ya tenemos el numerador. Ahora vamos a hallar el denominador. Entonces, lo tenemos acá. Entonces vamos a hallar nuestra amiga, la desviación estándar elevada al cubo, que es igual tu elevada al cubo, a esto, y coeficiente de Fisher. Entonces, esto sobre, me dice n, ¿cuál es n? N solito, 6. Número total de datos. Ojo, ese es el número de intervalos. 54. 54. Muy bien. ¿Listo? Por la desviación. Me va a dar un sesgo positivo, ¿no? O sea, simple ojo. Me da el numerador y el denominador son positivos, pues me va a dar un sesgo positivo. Punto. Ay, vean, pero es muy pequeño. Yo pensé que iba a dar más grande. Tan, 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 tan. Pam, pam, pam. Na, 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 na. Listo. 0.096. Listo. Me da un sesgo positivo. Es casi una campana perfecta. Lo menciona. ¿Por qué? Y es bueno, es bueno analizar ese dato. Vamos a hacer insertémoslo. Ven que yo no he escogido nada acá. ¿Listo?
Porque por lo menos en el ejemplo decía que si era, sea igual a 0, pues es una campana perfecta, ¿no, profe? Sí, es mijo. Y aquí tenemos .099, o sea que es casi .1, o sea Está que muy cercano, sí, muy señor. cerca al 0. No, pero no está, no me lo está dibujando con. Baja, sube, baja, sube. No, no me sirve esta. Mejor lo hacemos con el histograma que creo que queda mucho mejor. Insertar. Gráficos recomendados. ¿Listo? Ok. 10, 9, acá. Espérenme un segundito para darle orden acá y mirar a ver si sí tiene relación lo que dijimos. Tengo que ordenar estos. Dame un segundo. Aquí apartecito. ¿Listo? Y frecuencia. ¿No? Da lo mismo, sí. Insertamos. Es esto. Insertamos. Agregar etiquetas. Listo. Sí, muchachos. Entonces, el punto 096 muestra que los datos son casi que simétricos, como dice Félix. No lo puedo referenciar aquí en la gráfica porque no recuerdo si tengo que darle un orden especial a la gráfica para que me los ubique, pero esas se las averiguo por el martes. Pero el cálculo me da de que es una campana casi totalmente simétrica porque se acerca mucho al cero, como dice Félix, en eso tiene razón. Entonces quiere decir de que los datos es una distribución bastante normal, que se encuentra con un sesgo simétrico bastante fuerte. O sea, que los datos de la media son muy confiables. ¿Ok? Es básicamente eso lo que queremos decir, sino que lo quería como demostrar con la gráfica, pero en este momento no recuerdo cómo tengo que armar la gráfica para poderlo evidenciar. Tenemos otro que es el coeficiente de apuntamiento o el de kurtosis. Y básicamente la kurtosis también se utiliza se utiliza bastante, muchachos. Y es una medida que permite analizar la concentración de los datos alrededor de los datos medios. Se calcula con el coeficiente de Fisher
O sea, para poder hallar la kurtosis también utilicemos el coeficiente de Fisher y la ecuación es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, es la misma ecuación que el coeficiente de Fisher, con una sola novedad. Los datos no se elevan al cubo, sino que se elevan a la 4 y se resta menos 3. Es la única diferencia que tenemos. Pero ya por la hora, no me había dado cuenta que ya se estaban haciendo las 8, entonces calculamos el coeficiente o el apuntamiento de kurtosis para el día martes y ya comenzamos con los temas de regresión y correlación también ese mismo día. Entonces, por hoy dejamos así, voy a llamar a lista y suspendemos por el día de hoy. Como les dije, básicamente lo que vamos a utilizar aquí mucho es el coeficiente de Fisher. Bueno, el primer coeficiente, el de Pearson, para datos sin agrupar. El coeficiente de Bowley no se utiliza, simplemente se los mostré como para tener una claridad, pero debido a que es para datos totalmente simétricos, no se utiliza. El coeficiente de Fisher y el que vamos a ver el martes, que es el coeficiente o la kurtosis, también la utilizamos bastante, ¿ok? Entonces, con esto dejamos hasta aquí. Para volver el día martes. Con eso también les investigo bien cómo podemos graficar para poder hacer la curva y salir de la duda. Me quedo con la duda porque no sé si tengo que ordenar de forma descendente o ascendente los datos, por eso no me atrevo a hacerla para no quedarles mal en ese sentido. Vamos a suspender aquí y voy a llamar a lista. Okay. Adriana Camacho. Presente, profe. Daisy Barrera. Daisy, no. María Pinzón. Presente, profe. Laura Ariza. Presente, profe. Juan Mogollón. Presente, profe. Laura Medina. Presente, profe. Luis Gordillo. Presente, profe. Karen Sainz. Presente, profe. Daniel Herreño. Joana Herreño. Angie Forero. Presente, profe. María Ardila. Presente, profe. Dani Mateo. Presente, profe. Lisset Chacón. Nayerly Romero. Presente, profe. Sergio Santamaría. Presente. Lisset Juliana, sí, Lisset Juliana, sí, verdad. Gracias, Lisset, gracias, Lisset. Gracias, Lisset, por recordarme que tú estás ahí presente. Sergio Santamaría ya. Andrés Fontecha. Profe. Julián Tapias. Carlos Uribe. Carlitos también siempre está por ahí. Jessica Forero. Sí, Carlos. Ya. Presente. Jesús Rodríguez. Presente, profe. Claudia Díaz. Presente, profe. Yari Díaz. Presente, profe. Farid López. Andrés Santamaría. Presente, profe. Yurley Huizá.
Yurley, ¿no? Listo. ¿Quién queda pendiente? Luis Delgado. Mireya Gómez. Presente. Ok. Juliet Nieves. Jenny Velasco. Félix Luque. Señor, presente, aquí estoy. Listo. Profe, una Jorman pregunta. Rodríguez. Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Será que su merced nos puede hacer el favor y nos envía este archivo al grupo? Sí, porfa, me recuerdan. Se los envío. Gracias, profe. Hoy el de todas las clases. Zaira Santana. Presente, profe. Jamie Santamaría. Lady Patiño. Presente, profe. Y Juliet Flores. ¿Juliet? ¿No? ¿Hoy no? Listo, muchachos. Entonces, nos vemos con el favor de Dios. Por favor, me recuerdan, porque ya ahorita empalmo con la otra clase para enviarles el archivo mañana. Si el propio Félix, que fue el que me lo solicitó, me recuerda mañana temprano, yo se los envío. ¿Listo? Está bien, profesor. Que tenga buena noche. Dios lo bendiga. A ustedes, muchachos. Feliz noche. Dios los bendiga. Muchas gracias, Amén. profe. A ustedes, gracias. Chao, profe. Hasta luego. Ay, se me durmió la pierna. Chao, profe. Chao, muchachos.